Cuando mi padre abrió la caja fuerte familiar frente al notario, vi a mi hermano sonreír. Pensaba que todo era para él, pero lo que encontró adentro borró esa sonrisa en un segundo. Me llamo Elisa Morales, tengo 38 años, y durante toda mi vida creí que mi familia me quería, que el amor era incondicional, que la sangre era más espesa que el agua. Pero esa mañana de noviembre, en ese despacho polvoriento de la colonia Roma en la Ciudad de México, entendí que había vivido en una mentira cuidadosamente construida. Y si tú estás viviendo algo similar, si te sientes invisible en tu propia familia, entonces suscríbete a este canal ahora mismo, porque mi historia tal vez te dé la fuerza para ver la verdad de frente, como yo tuve que hacerlo. Todo comenzó 3 semanas antes de que muriera mi papá. Era un martes por la noche, de esos días grises donde la Ciudad de México huele a humedad y a tierra mojada. Había regresado de mi trabajo en la biblioteca pública, con los pies adoloridos en mis zapatos gastados que no tenía dinero para reemplazar. Mi departamento en la colonia Doctores estaba helado. La calefacción no servía desde hacía 2 meses, pero el casero se negaba a arreglarla. Vivía con 2 suéteres encimados y calcetas de lana hasta en la cama. Sonó mi celular. Era Mateo, mi hermano mayor. Su voz estaba tensa, casi melosa. Elisa, tenemos que hablar de mi papá. Deberías venir a cenar el domingo. Mi mamá también va a estar. Había algo en su tono que me puso incómoda, pero acepté. La familia es sagrada. Eso me habían dicho siempre. Mi papá tenía 82 años. Era viudo desde hacía 7 años, desde que mamá Guadalupe murió de un cáncer fulminante que se la llevó en 6 meses. Bueno, debería decir mi madrastra, porque mi verdadera madre, Ana, la que me cargó en su vientre, murió cuando yo tenía 3 años. Un accidente en la carretera México-Cuernavaca, un tráiler que se pasó el alto bajo la lluvia. No tengo ningún recuerdo de ella, solo fotos en un álbum que mi papá guardaba al fondo de un closet, como si mi madre fuera un secreto vergonzoso. Mi papá se volvió a casar 2 años después con Guadalupe, una mujer elegante que trabajaba en una boutique de ropa. Ella trajo a Mateo al matrimonio, su hijo de 5 años, fruto de una primera unión. Mi papá lo adoptó legalmente. Mateo llevaba nuestro apellido, Morales, y todo el mundo lo trataba como el hijo mayor legítimo. Yo era la más chica, la que todos toleraban. Durante mi infancia sentí la diferencia, sutil pero constante. Mateo tenía un cuarto espacioso con vista al jardín en la casa de Coyoacán donde vivíamos. El mío era chiquito, daba a la calle, con el ruido de los coches hasta la medianoche. Mateo recibía una buena mensualidad para sus estudios de arquitectura. Yo tuve que trabajar en una cafetería por las tardes para pagar la Universidad de Letras. Cuando Mateo quiso abrir su despacho de arquitectura, mi papá le prestó 2 millones de pesos sin intereses. Cuando yo pedí 100,000 pesos para arreglar mi coche que se había descompuesto, mi papá me dijo que tenía que aprender el valor del dinero. Aprendí. Aprendí a ahorrar cada peso, a comer sopa instantánea 5 noches a la semana, a rechazar las salidas con mis amigas porque no tenía ni para un refresco. Aprendí que el amor se medía en pesos y que yo valía muy poco. Ese domingo llegué a casa de mi papá con un pay de manzana que compré en la panadería. No podía darme el lujo de hacerlo yo misma. La mantequilla estaba muy cara. La casa era exactamente como la recordaba. Grande, con sus techos altos y su piso de talavera que crujía. El olor a cera de abeja y libros viejos. Mi papá estaba sentado en su sillón junto a la ventana, con una cobija sobre las piernas. Había adelgazado. Le temblaban las manos cuando tomó su taza de té. Mateo estaba ahí, por supuesto, con su esposa Daniela, una mujer rubia y fría que trabajaba en finanzas y que siempre me miraba como si tuviera lodo en los zapatos. Vivían en un departamento en Polanco, con terraza y vista al bosque de Chapultepec, 200 metros cuadrados. Había visto las fotos en Instagram. Yo vivía en 30 metros cuadrados donde la regadera goteaba. La cena estuvo tensa. Mi papá apenas comía, empujando el mole en su plato.
Mateo hablaba de su último proyecto, un edificio de lujo cerca de Santa Fe. Daniela lo escuchaba con adoración. Yo me quedé callada, cortando mi pollo en pedazos pequeños y parejos, un hábito de la infancia cuando quería hacerme invisible. Entonces mi papá tosió, una tos ronca profunda que le sacudió todo el cuerpo. Elisa, dijo cuando recuperó el aliento, tengo que decirte algo. Miró a Mateo, que asintió. Mi salud no está bien. El doctor dice que es el corazón. Puede pasar en cualquier momento. Se me hizo un nudo en el estómago. Papá, no digas eso. Levantó la mano para callarme. Ya tomé las disposiciones necesarias. Todo está en orden. El notario tiene todos los documentos. Mateo se va a encargar cuando llegue el momento. Tú no tendrás que preocuparte por nada. No tendrás que preocuparte. Como si yo fuera una niña incapaz de manejar cualquier cosa. Como si Mateo fuera el adulto responsable y yo la eterna chamaquita. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me las tragué. No iba a llorar frente a ellos. Las 3 semanas siguientes fueron extrañas. Mi papá me llamó varias veces, lo cual era raro. Quería verme, decía, solo nosotros dos. Pero cada vez que yo proponía una fecha, él encontraba una excusa. Mateo estaba ahí, estaba cansado, el doctor venía. Luego un jueves por la mañana. Sonó mi celular a las 6. Era Mateo. Mi papá murió anoche. Infarto. Fue rápido. Su voz era plana, casi indiferente. Sin sollozos, sin temblor. Solo 2 hechos. El funeral va a ser el martes. Te mando los detalles. Colgué y me quedé sentada en mi cama, incapaz de moverme. Mi papá había muerto. Mi padre, con todos sus defectos, todas sus injusticias, se había ido, y ni siquiera pude despedirme. El funeral fue bajo una llovizna fina en el Panteón Francés de San Joaquín. Vinieron como 50 personas, viejos amigos de mi papá, colegas de su época en el banco, vecinos. Mateo dio el discurso, hablando de mi papá como un hombre generoso, amoroso, dedicado. Apreté los dientes tan fuerte que me dolió la mandíbula durante 2 días. Después de la ceremonia, Mateo me llevó aparte. El notario quiere vernos mañana, 10 de la mañana. No llegues tarde. Había algo en su mirada, un brillo que no podía identificar. ¿Emoción, tal vez? ¿O impaciencia? El despacho del licenciado Robles estaba en la colonia Polanco, en uno de esos edificios modernos con cristales oscuros. La sala de juntas olía a cuero y papel. El licenciado Robles era un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes redondos que le daban aspecto de búho bonachón. Mateo ya estaba ahí, sentado con desenfado, una pierna cruzada sobre la otra. Daniela estaba a su lado, su bolsa Louis Vuitton sobre la mesa. Yo traía mi abrigo viejo remendado y las manos temblorosas escondidas bajo la mesa. El licenciado Robles abrió un folder grueso. Bien, ya estamos todos. El señor Morales dejó instrucciones muy precisas. Miró a Mateo, luego a mí. Antes de empezar la lectura del testamento, hay algo que su padre quería que vieran juntos. Sacó una llave antigua, de bronce, con un número grabado. Su padre tenía una caja de seguridad en Banamex, sucursal Reforma. Contenía documentos que él quería que descubrieran antes de conocer el contenido del testamento. Mateo se enderezó. ¿Una caja de seguridad? No sabía nada. El licenciado Robles sonrió ligeramente. Su padre era un hombre discreto. Tenemos cita en el banco en 1 hora. Los acompaño. El trayecto fue en silencio. Mateo mandaba mensajes en su celular, con el ceño fruncido. Daniela veía por la ventana, con cara de aburrida. Yo miraba fijamente la llave que el licenciado Robles tenía en la mano. ¿Qué había escondido mi papá durante todos estos años? La sala de cajas de seguridad estaba fría, iluminada con luces fluorescentes que zumbaban. Un empleado nos llevó frente a la caja número 312. El licenciado Robles insertó la llave, la giró 2 veces y abrió la puerta metálica. Adentro había una caja de metal gris, no muy grande, con otra cerradura. El licenciado Robles puso la caja sobre la mesa. Su padre dejó una carta.
Sacó un sobre beige, se puso los lentes y comenzó a leer. Mis queridos hijos, si están leyendo esto, es que ya me fui. Hay cosas que nunca tuve el valor de decir en vida. Verdades que guardé para proteger la armonía familiar. O tal vez por cobardía. Mateo, fuiste el hijo que Guadalupe trajo a mi vida, y te crié como mío. Pero es hora de que sepas algo. Nunca fuiste legalmente mi heredero principal. Elisa es mi hija biológica, la única. Y según mi testamento inicial, redactado después de la muerte de Ana, todo debía ser para ella. Mateo se puso blanco. ¿De qué hablas? El licenciado Robles continuó, imperturbable. Pero Guadalupe me rogó que cambiara ese testamento. Quería que te trataran con equidad. Cedí. Redacté un nuevo testamento que dividía mis bienes en dos. 50% para ti, 50% para Elisa. Fue un compromiso que lamenté cada día, porque vi cómo trataban a Elisa, cómo la dejaban de lado, cómo la dejaban luchar sola, mientras tú, Mateo, recibías todo sin tener que esforzarte. La voz del licenciado Robles se hizo más grave. Entonces, 3 meses antes de mi muerte, cambié mi testamento por última vez. Esta caja contiene las pruebas de todo lo que quise hacer, pero que nunca tuve la fuerza de lograr en vida. Elisa, mi hija, mi sangre, a quien descuidé por debilidad, te heredo la totalidad de mis bienes. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo. 10 millones de pesos en efectivo y activos. Mateo, tú ya recibiste 2 millones de pesos míos hace 10 años. Construiste tu vida con ese dinero. Elisa no recibió nada. Es hora de corregir esta injusticia. El silencio era ensordecedor. Mateo miraba al licenciado Robles como si acabara de hablar en chino. Daniela tenía la boca abierta, su labial perfecto formando una O de asombro. Yo no podía respirar. 10 millones de pesos. La casa. Todo. Es imposible, escupió Mateo levantándose bruscamente. Es un error. Mi papá nunca habría hecho eso. Me quería. El licenciado Robles abrió la caja metálica. Adentro había decenas de documentos. Estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias que mi papá le había hecho a Mateo a lo largo de los años. Cartas que mi papá había escrito pero nunca enviado, dirigidas a mí, donde se disculpaba por haberme descuidado. Fotos de mi madre, Ana, joven y sonriente, cargando a un bebé. Yo. Y al fondo había otro documento, un reporte de investigación privada. El licenciado Robles lo sacó con cuidado. Su padre contrató a un investigador privado hace un año. Quería saber cómo vivían ustedes dos. El reporte sobre Mateo mostraba su éxito. El departamento, los viajes, los restaurantes caros. Pero el reporte sobre usted, Elisa, mostraba la realidad, su departamento insalubre, sus facturas sin pagar, el hecho de que comía una vez al día para ahorrar. Su padre quedó destrozado, entendió que había fallado. Tomé el reporte con manos temblorosas. Había fotos de mí, tomadas sin que yo lo supiera. Yo saliendo de mi edificio destartalado. Yo comprando pan del día anterior en el supermercado de descuento. Yo con mi abrigo remendado bajo la lluvia. Mi papá me había visto, realmente visto, y eso lo había roto. Mateo golpeó la mesa con el puño. Esto es chantaje emocional. Estaba senil. Este testamento no es válido. El licenciado Robles negó con la cabeza con calma. Su padre estaba en pleno uso de sus facultades. Tengo 3 médicos que certificaron su salud mental el día de la firma. Este testamento es perfectamente legal. Pueden impugnarlo, por supuesto, pero les advierto que van a perder. Y los honorarios de abogado les van a costar una fortuna. Daniela se levantó, agarrando su bolsa. Vámonos, Mateo. Vamos a contactar a nuestro abogado. Me lanzó una mirada venenosa. No mereces ese dinero. No eres más que una aprovechada. Manipulaste a un viejo enfermo. Pero yo no había hecho nada. Ni siquiera sabía que mi papá había cambiado su testamento. Me quedé sentada, los documentos extendidos frente a mí, incapaz de moverme. El licenciado Robles esperó a que Mateo y Daniela se fueran para hablar.
Su padre me hizo prometer que le dijera algo en privado. Sabía que Mateo reaccionaría mal. Quería que supiera que esto no es venganza, es reparación. Pasó años ignorándola porque eso le convenía a todos. Guadalupe no quería que usted recibiera más que Mateo. Mateo no quería compartir. Y su padre, por debilidad, escogió la paz familiar en lugar de la justicia. Pero al final hizo lo correcto. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla. Mateo contrató a un abogado, como era de esperarse. Impugnó el testamento, alegando manipulación, influencia indebida, incapacidad mental. El licenciado Robles respondió con los certificados médicos, las cartas de mi papá, el reporte del investigador. El juez fue categórico. El testamento era válido. Mateo intentó otro enfoque. Llamó a todos los miembros de la familia, los primos, los tíos, los amigos de mi papá, para contarles que yo había robado la herencia, que había aprovechado de un viejo vulnerable. Algunos me creyeron, otros me dieron la espalda. Mi tía Margarita, la hermana de mi papá, me llamó para decirme que estaba orgullosa de mí. Tu padre debió haber hecho esto hace años. Mereces cada peso. Pero los ataques de Mateo continuaron. Publicó en Facebook, sin nombrarme directamente, mensajes sobre manipuladores que destruyen familias. Intentó hacer que me corrieran de la biblioteca, llamando a mi jefe para decir que yo era inestable. No funcionó. Mi jefe, el señor Ramírez, me llamó a su oficina y me dijo simplemente: tu vida privada no me incumbe. Haces un trabajo excelente aquí. Si alguien te está acosando, dímelo. La casa de Coyoacán ahora era mía. Tuve que esperar 3 meses a que se firmaran todos los papeles antes de poder entrar. Cuando empujé la puerta, el olor a cera de abejas seguía ahí. Pero la casa estaba fría, vacía. Mi papá se había ido, y con él toda posibilidad de reconciliación. Pasé días ordenando sus cosas, la ropa, los libros, las chucherías acumuladas durante 50 años. En su estudio encontré el álbum de fotos de mi madre, Ana. Se parecía a mí, con los mismos ojos color miel, la misma sonrisa tímida. También había cartas que ella le había escrito a mi papá durante su noviazgo. Palabras de amor, de sueños, de planes para el futuro. Un futuro que ella nunca conoció. Y al fondo de un cajón, cerrado con llave, encontré un diario, el diario de mi papá. Cubría los últimos 10 años de su vida. Leí hasta tarde en la noche, sentada en el piso de su estudio, las páginas amarillentas temblando entre mis manos. Mi papá escribía sobre sus arrepentimientos, sobre cómo había dejado que Guadalupe controlara la familia, sobre cómo me había visto crecer de lejos, muy cobarde para intervenir. Sobre cómo, después de la muerte de Guadalupe, finalmente entendió que podía cambiar las cosas. Una entrada, fechada hace 1 año, me hizo llorar. Hoy vi el reporte del investigador. Elisa vive como limosnera, mientras Mateo vive como príncipe. Y es mi culpa. Yo creé esta injusticia. Guadalupe ya no está para dictarme qué hacer. Debo reparar. Debo darle a Elisa lo que debió tener desde el principio. ¿Me perdonaría Ana? No lo sé, pero debo intentarlo. Vendí la casa 6 meses después. No podía vivir ahí. Demasiados fantasmas, demasiados recuerdos dolorosos. Compré un departamento luminoso en la colonia Condesa, con 2 recámaras, una cocina de verdad y una terraza donde podía cultivar hierbas aromáticas. Pagué mis deudas, compré un coche confiable, creé un fondo de emergencia. Con el resto, hice lo que mi papá hubiera querido. Creé una fundación en nombre de mi madre, Ana Morales, para ayudar a jóvenes mujeres en dificultades financieras a continuar sus estudios. Becas, ayuda para vivienda, apoyo psicológico. El primer año ayudamos a 15 muchachas. El año siguiente, 30. Ahora, 5 años después, más de 200. Mateo nunca me volvió a hablar. En una reunión familiar, en casa de nuestro primo Antonio, nos cruzamos. Me miró como si yo fuera transparente. Luego, se fue sin decir palabra. Daniela me empujó al pasar, su perfume caro flotando detrás de ella como una nube tóxica. Pero ya no siento coraje, solo tristeza por lo que pudo haber sido. Una familia unida,
un hermano que me hubiera apoyado, un padre que hubiera tenido el valor de quererme abiertamente. Todo eso murió mucho antes de que mi papá cerrara los ojos por última vez. Hoy sigo trabajando en la biblioteca, no porque lo necesite económicamente, sino porque amo este trabajo. Me encanta ayudar a los niños a descubrir el mundo a través de los libros. Me encanta el olor del papel y el silencio respetuoso de las salas de lectura. Mi escritorio está decorado con una foto de mi madre, joven y radiante, y una frase de mi papá que encontré en su diario. El amor verdadero no se mide en regalos, sino en presencia. Mi papá no estuvo presente durante mi vida, pero al final intentó estarlo de otra manera, dándome lo que merecía, reconociendo la injusticia, viéndome por fin. La caja de seguridad está vacía ahora, pero los documentos que contenía cambiaron mi vida. Probaron que yo tenía valor, que no estaba loca por sentir el rechazo, que el amor, el verdadero, reconoce sus errores e intenta repararlos. Mateo tiene su despacho de arquitectura, su bonita vida, su negación. Yo tengo la paz, la seguridad financiera y la certeza de que a pesar de todo, mi papá me quiso a su manera imperfecta y tardía. A veces, tarde en la noche, pienso en esa mañana en el despacho del notario, la sonrisa de Mateo desvaneciéndose, la llave de bronce girando en la cerradura, los documentos que contaban una verdad que nadie quería ver. Y me digo que la justicia existe, no siempre, no para todos, pero a veces, si tienes suerte, llega, aunque sea demasiado tarde para dar las gracias.